Yorana koruata toa ite mahana ni kuangarina mahana pa hitu o hetu upu heja amata te paraguapi oro titimata o terapanui. Como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol y así mismo ha pasado acá en Jacampico, donde hemos tenido distintas competencias, tanto deportivas con la participación de los niños, pesaje agrícola y también taray tajonga y distintas confecciones de collares con flores. Todo lo conoceremos en el siguiente informe de Mata o Terapanui. Bueno, me siento exitosa, me siento bien porque saqué primer lugar y nunca había sacado primer lugar en algo. Y es mi primera vez. En la mañana me desperté y que iba a venir a ver la competencia y al final me quise inscribir. Sí, eso. Que los niños chicos se tienen que ir sumando más al deporte de la Panui, por ejemplo, todos los deportes que hay, las competencias en las Tapati. En la Tapati es el momento más importante de la Panui. Yo me siento con honor, vengo a representar toda mi cultura, lo que es subir al podio, es parte de, pero el objetivo siempre va a ser conservar todo esto. ¡Camatara! ¡Camatara! Estamos contentos como familia porque este esfuerzo es de mi papá. Él se preparó durante estos meses para tener esta cabeza de plátano que pesó 46 kilos y sacó el primer lugar para poder participar activamente en la Tapati. Bueno, hay que salir los flojos a plantar ahí, los jupes, a plantar maíz, todo para venir a participar, ese es el consejo. Tiene que ser capo para plantar. Este es el primer año que participo y bueno, con mi familia siempre plantamos, somos agricultores y eso nos animó a participar. Hay una obra más o menos, es muy pesada y eso se trabaja, se vive con el producto para que el producto sea apto para esta fecha. Y eso pasa todo el año. Tiene un cuidado, tiene una forma de tratar todo eso. Si uno quiere estar en el podio, tiene que tener un cariño, igual que uno tiene cariño a su esposa o a su hija. Ahí está el secreto. La Tapati me llama. Mis ganas nacen cada año y para motivar también a los jóvenes que participen para que nuestra cultura no se pierda. Que es algo que obviamente va a perdurar, pero si no la cuidamos, se va a perder. Al principio fue como más o menos participar porque sí, pero me demoré las 3 horas más o menos. Y tiene tipañé amarillo, rosado y el otro no sé cómo se llama. Porque ahora mismo estaría en mi casa acostada en la cama sin hacer nada, pero prefiero participar porque así no me aburro. Mucho tiempo vengo de una escuela de talladores, entonces he tratado de fortalecer esto de mis descendientes que me han dejado esto y mantenerlo, ojalá hasta que más no más pueda, porque igual los jóvenes ahora estoy viendo que están dedicándose a otras cosas y todo, entonces hay que tratar de mantener un poco más hasta que los jóvenes se motiven para poder seguir tallando esto que es nuestra cultura hermosa y poder tallar. Hay que enseñar a afilar las herramientas y tratar de que ellos mismos hagan sus propias, o sea, afilar sus herramientas, porque eso es lo más importante en el tallado, tener bien afiladas las herramientas. Y aparte, tener un buen profesor también. Y nosotros despedimos este informe desde acá, de donde se concentran todas las emociones de felicidad y de tanto esfuerzo que hay detrás de cada uno de los competidores. Nosotros seguiremos, por supuesto, mostrándoles todo lo que está pasando en esta Tapati Rapanui 2025. Yorante mahingot kainga ima tu mai rot hartavan hakunga tu na korui te prauapi angrina tu mai te viejo nui o te subsecretaría de turismo uite ata to pene hanga hohonu ta tu mau apa he kainga hanga tu mo hagwait vananga kiaia mo haura atu korua he hanga ana y hanga mayena hakto pa mai ruite hnua. Adelante. Yorana, estoy muy contenta de estar acá con la Tabana en Rapanui. Para nosotros es un honor haber llegado además en periodo de la Tapati y justamente poder hacer la entrega de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, conversar con la alcaldesa cuáles son los puntos que son relevantes justamente para el desarrollo de un turismo que sea a escala humana como esta isla y que lleve adelante sin duda todo
lo cultural, patrimonial, histórico que trae esta isla que nos une desde el continente Pacífico, desde el continente América del Sur y nos contacta con la Polinesia. Así que han sido muy buenas conversaciones y esperamos pronto ir concretando varios de los temas que vimos durante la reunión. Iorana Maururu. Con mao ate tatou parau apio angarina, maururu ete hua aie, apo tatou kapiri haka uena, Iorana.